Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema súper importante en el curso de trigonometría, que sería pues nuestro primer capítulo, que representaría pues la parte de lo que es el ángulo trigonométrico, sistema de medidas angulares y la parte de lo que son números convencionales, ¿cierto? Entonces hay que definir en primer lugar a qué denominamos, ¿no?, un ángulo trigonométrico, ¿cierto? Un ángulo trigonométrico se representa de la siguiente manera, mira, mucha atención. Es el ángulo en el cual se origina por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo, denominado vértice, desde una posición inicial hacia una posición final, ¿no? Entonces significa que si usted tiene aquí un rayo dirigido, ¿ya? Y este rayo vendría a ser pues el rayo OA, ¿ya? Este rayo OA empieza a rotar o empieza a girar y hace en dos sentidos, ¿no? Esa es la ventaja pues del ángulo trigonométrico, a diferencia del ángulo geométrico, que es solamente una abertura entre dos rayos. El ángulo trigonométrico puede rotar o puede girar en dos sentidos, ya sea en un sentido antihorario o ya sea en un sentido ¿qué? En un sentido horario, ¿sí o no? Entonces este angulito, mira, va a empezar a rotar o va a empezar a girar en ese sentido de rotación que usted va a observar, ¿sí o no? Miren aquí. Vamos a empezar entonces con este rayo A, que vamos a denominarlo como si fuera pues el lado inicial, ¿no? A esto le denominamos entonces el lado inicial, o sea, donde parte el ángulo trigonométrico, ¿sí o no? Y a este OA' vamos a denominarle el lado ¿qué? El lado final, ¿sí o no? Eso representaría entonces el lado final, ¿no? El lado final de nuestro ángulo trigonométrico. Tener en cuenta que en este caso el sentido de rotación vendría a ser en un sentido ¿qué? En un sentido antihorario. Entonces quiere decir que esta abertura que usted observa aquí representaría a nuestro ángulo trigonométrico, ¿sí o no? Esto representa entonces nuestro ángulo trigonométrico, ¿ya? Para que lo tengas muy en cuenta. Pero ahora la pregunta sería aquí, ¿no? Hay dos tipos de ángulo trigonométrico, chicos, sí. ¿Cuáles son esos dos ángulos trigonométricos en el cual el estudiante tiene que conocer, ¿no? En el cual tiene que saber? Papayita, mira, el ángulo trigonométrico positivo. Vamos entonces a colocar aquí lo siguiente, ya, ángulo trigonométrico positivo. Tener en cuenta que este video que le está realizando es un video netamente de teoría. Ya vamos a ir realizando progresivamente ya la teoría de todo el curso y también a la parte, ¿no? A la parte de lo que son ejercicios, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. El ángulo trigonométrico, ya, el ángulo trigonométrico positivo. La pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo un ángulo trigonométrico es positivo? El ángulo trigonométrico va a ser positivo cuando el sentido de rotación sea en un sentido ¿qué? En un sentido antihorario, ¿sí? Entonces, si usted tiene aquí, por ejemplo, dicho ángulo, vamos a colocar entonces aquí, jóvenes, este ángulo trigonométrico, colocamos como lado inicial el OA, el lado final sería el OA', ya, por si acaso. Vamos a considerar lo siguiente, chicos. Por ejemplo, este angulito que usted observa aquí, ya, puede dar una cantidad de n vueltas, no importa. Automáticamente vamos a decir de que este ángulo, ¿cómo sería? Positivo, ¿sí? Entonces, a este ángulo vamos a representarlo como un ángulo trigonométrico positivo. ¿Por qué un ángulo trigonométrico positivo? Porque el sentido de rotación, ya, el sentido de rotación sería un sentido ¿qué? Un sentido antihorario. ¿Ya? Antihorario. Entonces, cuando el sentido de rotación sea pues un sentido antihorario, inmediatamente vamos a indicar que es un ángulo trigonométrico positivo, ¿no? Tener entonces en cuenta ello. No olvidarse lo que estoy indicando acá al inicio, ¿sí o no? Que a esto se le denomina un lado que A, un lado inicial. A esto le vamos a denominar, chicos, un lado que, un lado final, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Entonces ahí estamos definiendo, chicos, la parte de lo que es un ángulo trigonométrico positivo, ¿sí? Pero, ¿cómo sería entonces un ángulo trigonométrico negativo, ¿sí o no? Un ángulo trigonométrico negativo.
Para que lo tengas en cuenta aquí, ¿no? Y al último te voy a indicar algo importante también, ¿ya? Inciso B, colocamos entonces ángulo, ¿ya? Ángulo trigonométrico negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué le decimos ángulo trigonométrico negativo, jóvenes? Porque el sentido de rotación sería pues en un sentido horario, ¿sí o no? En un sentido horario. Algo chiquito nomás aquí para que lo tengas en cuenta. Tenemos este angulito. En este caso, mira lo que se me va a ocurrir hacer aquí, ¿ah? Vamos a considerar aquí el lado inicial, que es este OA, y a esto de aquí, el OA', sería mi lado final. Pero mira la característica ahora de este ángulo en el cual lo voy a considerar de la siguiente manera. Este angulito que estás observando, mira, ve, este ángulo en el cual le voy a colocar, pues en este caso un ángulo beta, sería un ángulo trigonométrico negativo. ¿Por qué vamos a decirle ángulo trigonométrico negativo, profesor? Porque el sentido de rotación sería un sentido que A, un sentido horario. Entonces, cuando el sentido de rotación sea pues un sentido horario, automáticamente vamos a decir entonces de que el ángulo trigonométrico, ¿cómo sería? Un ángulo trigonométrico negativo, ¿no? Tener en cuenta que este OA, lado inicial, y este OA' sería el lado ¿qué? El lado final, ¿ya? Para que lo tengas ahí. Ahora, el estudiante dirá, profesor, pero mira, a cada lado mira una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. ¿Cuántas vueltas puede dar? Hay que tener en cuenta, chicos, que el ángulo trigonométrico tiene una medida ¿qué? Ilimitada. Eso quiere decir, angelitos, que este ángulo trigonométrico puede ser mayor que ¿cuánto? Mayor que menos infinito, pero menor que ¿cuánto, chicos? Que más infinito. Entonces hay que considerar de que el ángulo trigonométrico tiene una medida ¿qué? Una medida ilimitada. Por eso que lo estoy considerando de esa manera. ¿Ves? Entonces repasemos. Con respecto a lo que es el ángulo trigonométrico, son dos tipos de ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico positivo, sentido de rotación, sentido antihorario, y el ángulo trigonométrico negativo, sentido de rotación horario, ¿ya? Listo. Después de ello, tenemos que considerar lo que es el sistema de medidas angulares. Cuando yo les hable ahora de la parte de lo que es sistema de medidas angulares, chicos. Vamos entonces a empezar con esta parte. Sistema de medidas, ya, sistema de medidas angulares. Cuando yo te hable, jovencito, de la parte de lo que es sistema de medidas angulares, tú tienes que tener en cuenta que existen 3 sistemas de medidas importantes, chicos, en el cual vamos a considerar inmediatamente en la teoría, jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá un pequeño cuadrito, ¿ya? Un pequeño cuadrito aquí, y en este cuadrito vamos a indicar, pues, las 3 medidas fundamentales en el cual debes de considerar. El primer sistema de medida angular muy conocido sería el sistema ¿qué? El sistema sexagesimal, ¿no? El sistema sexagesimal. El segundo sistema sería el sistema centesimal, y el siguiente, el último, sería el sistema radial, ¿no? El sistema radial. Entonces vamos a empezar aquí a definir como primer sistema de medida angular el sistema sexagesimal. Colocamos entonces lo siguiente: sistema sexagesimal. ¿Ya? Sistema sexagesimal, o también más conocido, chicos, como ¿quién? Como el sistema ¿qué? El sistema inglés. Eso, por favor, jamás te vayas a olvidar. Es parte teórica en el cual yo les estoy compartiendo ahorita, ¿no? Para que lo puedan, pues, trabajar, ¿no? La resolución después de los ejercicios, ¿no? Con este videito, pues, chicos, usted va a poder guiarse, ¿no? Para poder trabajar de ahí ejercicios, ¿no? Y todo ello. Profesor, ¿cómo se define un sistema sexagesimal? Papayita, mira, papayita. Vamos a partir aquí por medio de una circunferencia. ¿Ya? Dibujas una circunferencia. Y la definición del sistema sexagesimal, ¿cuál sería, chicos? Que a la circunferencia, ¿en cuántas partes lo tengo que dividir?
360 partes iguales. O sea, quiere decir, angelitos, que yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? A esta circunferencia voy a dividirlo, angelitos, ¿en cuántas partes? En 360 partes iguales. ¡Hala, profesor, que sí! Así es, chicos, ¿no? Vamos a dividirlo entonces en 360 partes iguales. Profesor, pero el angulito que se va a formar ahí, ¿cuál sería? Ah, ya mira, ve, 1 grado sexagesimal. Cuando tú veas la bolita, ya para que te acuerdes la bolita, se le denomina pues el grado ¿qué? El grado sexagesimal, ¿sí o no? Entonces aquí también tendríamos lo siguiente, ¿no? En este caso vendría a ser entonces 1 grado sexagesimal. Miren, miren, chicos, 1 grado sexagesimal, 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 ¿sí o no? O sea, tendrías 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado, ¿cuántas veces? 360 partes iguales, ¿no? 360 veces. Entonces la definición sería así, chicos. Miren, que 1 grado sexagesimal es equivalente a ¿cuánto, chicos? A la medida de una vuelta sobre ¿cuánto? Sobre 360. Date cuenta que estás dividiendo la circunferencia en 360 partes iguales, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Ahí está. Oye, pero si de acá un despeje, el estudiante simplemente ¿qué va a decir? Lo que divide multiplica. ¿Y qué nos quedaría, chicos? Que 360 grados sexagesimal es equivalente a ¿cuántos, jóvenes? A una vuelta. Entonces, no te me vayas a olvidar, por favor, no te me vayas a olvidar que en el sistema sexagesimal, ojo, en el sistema sexagesimal, una vuelta, ya, una vuelta es equivalente a ¿cuánto, chicos? Es equivalente a 360, ¿no? 360 grados, ¿no? 360 grados, ¿no? Sexagesimal. Pero de aquí, usted podría indicar lo siguiente, ¿no? Hay que recordar también, chicos, que 1 grado sexagesimal, ojo, 1 grado sexagesimal es equivalente a ¿cuánto? 60 minutos. No vayas a decirme una hora, porque te cae un palazo, no. Eso es un sistema de ¿qué? De medida angular. Oye, sistema de medida angular, no sistema de medida horaria, por si acaso. Pero la teoría dice así, ¿no? Que 1 grado es equivalente a ¿cuánto? A 60 minutos, ¿sí o no? Oye, 1 minuto va a ser equivalente a ¿cuánto? A 60 segundos. Y 1 grado sexagesimal también es equivalente a ¿cuánto, chicos? A 3600 segundos, ¿no? Para que lo tengas muy en cuenta. Entonces, ese es con respecto al sistema sexagesimal, ¿ya? Primer sistema de medición angular. Siguiente sistema de medición angular, chicos, sería el sistema centesimal. El sistema centesimal, angelitos, o más conocido también como ¿quién? Como el sistema francés. Ajá. El sistema francés, chicos, ¿ya? Más conocido como el sistema francés. Profesor, ¿cuál es la definición del sistema centesimal? Papayita, mírale. Tú vas a agarrar acá una circunferencia y cuando a la circunferencia lo divides en 400 partes iguales, ojo, 400 partes iguales, se forma el grado centesimal. O sea, por cada porción sería el grado centesimal. Usted va a agarrar así. Agarremos esto, miren, chicos. Vamos entonces a dividir a la circunferencia. Toma atención, mira, mira la parte teórica. Ya, vamos a dividir entonces a la circunferencia, efectivamente, en 400 partes iguales. En 400 partes iguales, para que lo tengas en cuenta ahí. Pero cada porción, o sea, significa que cada porción, o sea, cada angulito, representaría 1 elevado a la g. ¿Qué? Profesor, ¿qué es 1 elevado a la g? La g significa el grado ¿qué? El grado centesimal. Entonces usted va a colocar aquí lo siguiente. 1 grado centesimal, 1 grado centesimal, 1 grado centesimal, 1 grado centesimal, y así sucesivamente, mira, ¿no? 1 grado centesimal, ya 1 grado centesimal y 1 grado centesimal. Uy, qué chévere. Eso significa, jóvenes, lo siguiente, que el grado centesimal es equivalente entonces ¿a cuánto, jóvenes? A la medida de una vuelta, mira aquí, a la medida de una vuelta
¿Sobre cuánto, ah? Sobre 400. ¡Hala, profesor! Entonces, ¿eso qué significa, chicos? ¿Eso qué significa? Significa, pues, que haciendo un despeje maldito, lo que divide pasa a multiplicar, ¿qué me queda? Que 400 grados centesimales es equivalente a ¿cuánto, jóvenes? A una vuelta. ¿Viste o no? Y se terminó. Entonces, ese es con respecto al sistema centesimal, ¿no? Al sistema centesimal tenemos que considerar, pues, jóvenes, de que una vuelta es equivalente a ¿cuánto, chicos? A 400 grados centesimales. ¿Cuáles serán las unidades de conversión que vamos a trabajar? Serían las siguientes. Que un grado centesimal, joven, es equivalente a ¿cuánto? A 100 minutos. Pobre de ti que me digas metros, no. Esta M significa minutos. ¿Minutos qué? Centesimales, ¿sí o no? Oye, un minuto centesimal es equivalente a ¿cuánto? A 100 segundos, ¿no? La S representa los 100 segundos. Chicos, chicas, un grado centesimal es equivalente a ¿cuánto? A 10.000 segundos, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta, ¿no? 10.000 segundos. Y con esto se terminó esta parte del sistema centesimal, mírame. Pero tenemos que tener en cuenta, chicos, el último sistema de medición. ¿Cuál vendría a ser, profesor, ese último sistema de medición? El sistema radial. Cuando yo le ponga aquí sistema radial, ojo, escúchame, el nombre del sistema, ¿cómo se llama? Radial. Algunos le dicen sistema radial, ¿no? Están fumando, mentira. Es el sistema radial. El sistema radial, pero cuya unidad, pues, de medición, ¿no? O sea, la unidad de medida es el radián. O sea, si tú eres observador aquí, en el sistema sexagesimal, ¿cuál sería la unidad de medida? La unidad de medida sería entonces, ¿quién? El grado sexagesimal, ¿no? O sea, cuando yo te diga grado sexagesimal, o sea, significa la bolita, es la unidad de medida del sistema sexagesimal, ¿sí o no? Si yo te digo, por ejemplo, efectivamente, el grado ¿qué? El grado centesimal representaría, pues, efectivamente, la unidad de medida del sistema centesimal, ¿sí o no? O sea, la G. Y en el sistema radial, la unidad de medida, ¿cuál vendría a ser, chicos? El radián. Eso no te olvides, el radián. Al sistema radial se le conoce como el sistema internacional, o también más conocido como el circular. Ya es el circular o también el sistema internacional. Señores, ¿en qué consiste? ¿Ya? ¿En qué consiste entonces el sistema radial? Papayita, mira, tenemos acá la circunferencia, ¿estamos de acuerdo? Vas a ubicar al centro de la circunferencia, vas a trazar los radios respectivos, radio por acá, resiste, ya falta poquito. Recuerda que estoy haciendo 3 temas en uno solo, bueno, que va en consecuencia, ¿no? El ángulo trigonométrico, sistema de medidas angulares y números convencionales. Pero vamos despacio, con tranquilidad. En este caso, en la circunferencia, lo que usted va a formar aquí, joven, es el radián. Profesor, ¿cómo se va a formar entonces en la circunferencia el radián? Un radián, chicos, ¿sabes cómo se forma? Se forma de la siguiente manera. Cuando la longitud del radio de la circunferencia es equivalente al arco que subtiende. O sea, si este arquito, chicos, vale L y el radio es LL, inmediatamente, ¿qué se forma? Se forma el radián. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir, escúchame bien lo siguiente, ¿ah? Que un radián va a ser equivalente a ¿cuánto, señores? Va a ser equivalente a una vuelta. ¿Sobre cuánto, ah? Sobre 2pi. Ojo, sobre 2pi. Únicamente 2pi. Eso significa que ese 2pi que divide, pase a multiplicar y mire lo que nos quedaría. Que 2pi radián, miren, chicos, 2pi radián, ojo, 2pi radián va a ser entonces equivalente a ¿cuánto, jóvenes? A una vuelta. Entonces, en el sistema radial, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Que una vuelta es equivalente
equivalente a ¿cuánto, jóvenes? A 2 pi, ¿qué? A 2 pi radian. Ahora, acá hay un detalle en el cual quiero indicarte, joven. ¿Cuál será la diferencia? Ya eso sí tienes que aprender. ¿Cuál será la diferencia entre el pi radiano y el pi, no? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el pi radiano y el pi? A ver, eso debemos de tener muy en cuenta, ¿no? La diferencia entre ¿quién? Entre el pi radiano y el pi. ¿Cuál vendría a ser eso? Facilito, pues papayita, date cuenta de algo. Eso tienes que aprender bastante, tienes que aprender esto de aquí. Que el pi radian, chicos, ¿qué representa? ¿Un qué? Un ángulo, ¿sí o no? Date cuenta de ello. El pi radian es un ángulo. ¿Por qué, profe? Porque hay que tener en cuenta de que una vuelta en el sistema sexagesimal, ¿cuánto es? 360 grados sexagesimal, ¿sí o no? En el sistema centesimal, ¿cuánto es? 400 grados centesimales, ¿sí o no? En el sistema radial, ¿cuánto es? 2 pi radian. ¡Ah, la profe! Ahí está, pues, chicos. ¿Y qué sucedería si yo empiezo a simplificar? Simplifica. ¿Qué es lo que estarías demostrando? Estaría usted demostrando, joven, que en el sistema sexagesimal, Angelito, el pi radian, ¿cuánto equivale? 180 grados. Eso jamás te olvides. Eso nunca te vayas a olvidar. En el sistema sexagesimal, señor, el pi radian es igual a 180 grados. Profesor, en el sistema centesimal, entonces, en el sistema centesimal, el pi radian sería entonces equivalente a ¿cuánto? 200 grados centesimales. ¿Viste? Eso va a servir ¿para qué? Para la parte de lo que es el factor de conversión. Y nace pues de esta primera parte, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? O sea, identificando pues de que una vuelta en los 3 sistemas fundamentales, de ahí simplificando, puedo entonces sacar que el pi radian en el sistema sexagesimal, 180 grados, y en el sistema centesimal, 200 grados centesimales, ¿no? Ahí está, chicos, 200. Ahora, hay que también tener en cuenta lo siguiente. El pi, ¿qué es el pi? Un número aproximado, señores, un número aproximado. En este caso, el pi, chicos, aproximadamente es equivalente a ¿cuánto? 3.14, ¿no? Ya 16 pone, ¿no? Aproximadamente, ¿no? En fracción, chicos, ya aproximadamente 22 sobre 7. En radical, aproximadamente raíz de 2 más la raíz de 3. Pero también en radical, aproximadamente raíz de 3, ¿no? Son los valores aproximados ¿de quién? Del pi, chicos. Valores aproximados ¿de quién? Del pi, para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Y después vamos a culminar, efectivamente esta parte teórica te va a ayudar. No es todo al 100%, pero será pues a un 90% la teoría, ¿no? Un 90%. Creo que eso es suficiente para que tú puedas con ello realizar ejercicios, ¿no? Y guiarte también ahí. Chicos, hay que tener en cuenta ahora la parte, bueno, nuestra última parte, ¿no? Que comprenda a este capítulo, lo que es números convencionales. Cuando yo les hable a ustedes, señores, de los números convencionales, números convencionales. Profesor, ¿a qué denominamos números convencionales? Fácil. Tú has escuchado hablar, por ejemplo, del número de grado sexagesimal, número de grado centesimal, número de radianes, ¿sí? Ya, eso es lo que voy a trabajar ahorita. ¿Cómo se demuestra, profe? Un juego, papayita. Simplemente tienes que tener en cuenta esto. Vamos a partir, chicos, con un ángulo trigonométrico, ¿sí? Y este ángulo trigonométrico va a estar expresado en los 3 sistemas de medidas angulares, mira, ¿no? Uno sería, pues, el sistema sexagesimal, ya, un ángulo trigonométrico OXY, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el primer angulito que yo voy a considerar aquí sería, entonces, el ángulo en grados sexagesimales, ¿no? Un ángulo en grado sexagesimal. El segundo angulito que yo voy a considerar por aquí sería, pues, el ángulo en grado centesimal. Date cuenta que cada uno lo estoy colocando con su unidad de medida, ¿sí o no? Y el tercer angulito sería, pues,
el ángulo en radianes, ¿no? O sea, sería así, el sistema radial. Pero cada uno, chicos, con su unidad de medida. O sea, grado sexagesimal, grado centesimal y radial. Pero, ¿cuál es la demostración? Papayita, mira, mucha atención. Ahí toque, ¿eh? El sistema sexagesimal es a su vuelta. ¿Cuál vendría a ser la vuelta en el sistema sexagesimal? Acá está, profesor. 360 grados. El sistema centesimal es a su vuelta. ¿Cuál es su vuelta, profesor? Acá está, profesor. 400 grados. Y el sistema radial es a su vuelta. ¿Cuál es su vuelta, profe? 2pi radianes. Uy, qué chévere. Entonces el estudiante, ¿qué va a hacer aquí? Grado con grado eliminamos. O sea, bolita a bolita, me quedo sin bolitas. Acá también igual, grado con grado eliminamos, radial, radial también eliminamos. Mitad, mitad, mitad. Oye, ¿qué diablos me quedó? Te queda lo siguiente, mucha atención. S es a cuánto, ¿ah? A 180. ¿Como quién, chicos? ¿Como quién? ¿Como quién? Como C es a cuánto, ¿ah? A 200. Oye, ¿y como quién, ah? Como R es a pi. Si tú eres observador, mira lo que voy a hacer en este caso. Este 180 que divide, paso a multiplicar. Y este 200 que divide, paso a multiplicar. Entonces llegamos a trabajar lo siguiente, chicos. ¿Qué llegamos a trabajar? Que S va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? S vendría a ser entonces igual a ¿cuánto, chicos? A 180 radianes sobre pi. O sea, R sobre pi. Profesor, ¿y el C? ¿El C cómo sería? Lo que divide multiplica, mira, ve. 200, ¿quién? ¿Ah? 200. R sobre ¿cuánto? R sobre pi. Uy, mira, qué bacán. Entonces, estás demostrando el valor de S como número de grado sexagesimal y el valor de C como número pues, de grado centesimal, ¿sí o no? Uy, qué chévere. Pero esto es en base a quién? En base a esta parte, jóvenes. ¿No? En base a esta relación fundamental que usted acaba de encontrar, ¿sí? ¿Te cuenta? Pero esto no lo es todo, señores. Esto no lo es todo, Angelito. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurre hacer esto? Mira, 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 mucho ojo. ¿Por qué no multiplicas mejor acá por 20? ¿Por qué no multiplicas por 20? ¿Y por qué no multiplicas por 20? ¡Ah! Profe, simplifica, simplifica. ¿Qué es lo que nos está quedando, chicos? Ah, mira lo que nos quedaría. ¿Qué es esa cuánto, ah? Es esa 9. ¿Como quién, chicos? ¿Como C es a cuánto? 6 a 10. ¿Y como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? Como 20R es a pi. O sea, igual sigue siendo una serie de razones geométricas equivalentes, pero hay que tener en cuenta, chicos, que a esto que le voy a colocar una constante de proporcionalidad, ¿sí o no? Y acá terminamos todo, ¿eh? Ya me cansé. En este caso, despéjame S. S es igual, chicos. S sería igual a ¿cuánto? A 9K. Uy, mira qué bacán. ¿Sé cuánto vale, chicos? 10K. Mira lo que estoy demostrándote, ¿eh? Y este valor de R sería entonces igual a ¿cuánto? Lo que divide multiplica, y esto que multiplica divide. Sería Kpi sobre ¿cuánto? Sobre 20. Uy, qué bacán. Entonces estoy demostrando, chicos, los tres números convencionales. Ojo, los tres números convencionales. ¿Cuáles son esos tres números convencionales? Número de grado sexagesimal, 9K. Número de grado centesimal, 10K. ¿Y el número de qué? El número de radianes, Kpi sobre ¿cuánto? Kpi sobre 20, ¿no? Entonces, con esto de aquí, ya con esta parte teórica que te estoy indicando, espero pues, ¿no? Que te sea útil, ya que lo repases, ya que lo practiques y lo apliques en los ejercicios. Date cuenta que esto de aquí sería, pues chicos, un 90% de la parte teórica, no es un 100%, sino un 90%, pero lo que falta son detalles. Por ejemplo, la equivalencia de un radián, por ejemplo, en grados, minutos y segundos, es lo único que faltaría, ¿no? Que sería 57 grados con 17 minutos 44 segundos, ¿no? Que es la división de 360 grados, que es una vuelta, sobre 2pi, que sería 2 por 3.14, que podría ser 6,28, ¿no? Haciendo las divisiones respectivas, se trabajaría ahí. En otro video lo puedo hacer, lo puedo hasta demostrar, no pasa nada.
Y en la parte de los números convencionales, nos faltaría, por ejemplo, cuando hablamos del suplemento, del complemento, en los 3 números convencionales, ¿sí o no? Y también, ¿no? Cuando tú tenías un numeral en grados, minutos, segundos, sexagesimales, que se convertía en una suma y todo ello. Pero son detalles mínimos en el cual usted lo puede ir descubriendo poco a poco. ¿Ya, chicos? Conmigo será entonces hasta otra oportunidad, hasta el siguiente video de lo que es longitud de arco, área de un sector circular. ¿Ya, chicos? Cuídense, nos vemos. Chau, chau.